Señor, tú todo lo sabes, Señor. Tú sabes lo que hay en nuestro corazón, en el corazón de cada uno, y tú sabes lo que necesitamos para recibir todo lo que nos has dado, Señor. Todas las bendiciones que nos has dado y todo aquello que está a nuestra disposición si hacemos lo que está indicado en tu palabra. Pero, Señor, gracias por darnos hoy también una luz acerca de qué debemos hacer, cómo debemos conquistar esa tierra prometida que tú nos diste también a nosotros. Esa naturaleza tuya, Señor, que va reproduciéndose en nosotros en la medida en que permanecemos obedientes y fieles, siguiendo tu Espíritu Santo, haciendo todas las cosas que son agradables a ti, según el llamado que tienes para cada uno de nosotros. Delante de ti estamos, Señor. Te pedimos que llenes nuestros corazones de tu palabra, y eso sabemos que hay una parte que hacemos nosotros al meditar, leer, meditar, memorizar, compartir la palabra y sobre todo también obedecerla. Gracias, Señor, en tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy y quiero compartir la pantalla que está preparada para hoy. Perdón. Vamos a ver. Bien. Perfecto. Vamos a iniciar con nuestra reunión de este diciembre 13, martes 13 de diciembre. Y estamos en el mismo tema porque no hemos acabado de comprender todos los enemigos que están ocultos en nuestra misma carne, que impiden que nos aprovechemos de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Tal como aparecían a Israel, aquellos enemigos que tenían la tierra que ya por decisión divina habían sido destituidos de ella para dárselas a su pueblo amado Israel. Entonces, el tema es ganando tu tierra prometida. Esto es para cada uno de nosotros. Y pues está fundamentada en estos dos versículos que vamos a leer. El primero está en 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ya tenemos todo lo necesario con respecto a la piedad, a la oportunidad de conquistar esa tierra por medio del poder de Dios. Y el versículo siguiente es el 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nuestra misión, huir de la concupiscencia. Nuestra misión es aprovechar esas promesas, preciosas y grandísimas promesas. ¿Con qué propósito? Ganar nuestra tierra prometida. ¿Cuál es? Para nosotros está aquí apareciendo en rojo. Para ser participantes de la naturaleza divina. ¿Eso qué significa? Cada vez más semejantes a Jesucristo. Ese es el plan del Padre. Ese es el plan de Dios. El mejor ejemplo que tenemos para qué debemos llegar a ser es el Señor Jesucristo. Tal como Él era, quiere Dios que seamos nosotros. Y eso es lo que debemos buscar cuando obedecemos la palabra y cuando seguimos la voz de su Espíritu y permanecemos firmes en las pruebas. Nadie dijo que fuera sencillo, pero ya lo tenemos. Es aplicarnos a lo que dice su palabra, aprovechando las preciosas y grandísimas promesas que están escritas, que están para nosotros. Y de esa manera participar de la naturaleza divina. Ahora, hay otras cosas que debemos entender con respecto a esa naturaleza, a las dos naturalezas que ahora vamos a tener. Cada creyente llega a ser una nueva criatura de Dios en el momento de su nuevo nacimiento, cada uno de nosotros, tal como lo dice Juan 3:3. Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
ese nuevo nacimiento sucede cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, cuando nos hemos dado cuenta de que hemos pecado conforme a los mandamientos del Señor, que estamos destituidos de su gloria, que al final de nuestra vida vamos a ser juzgados por todas esas faltas, esos pecados contra los mandamientos del Señor, y solo hay dos lugares a donde podemos estar después del juicio: o el cielo en la presencia de Dios para siempre, o el infierno en la presencia absolutamente ajena, alejados de Dios por toda la eternidad. Ese es el peor castigo que ni siquiera lo podemos imaginar, pero de eso habló el Señor Jesucristo. Ahora, hay otra cosa que debemos tener en claro, y que para eso tenemos las preciosas y grandísimas promesas. El cristiano puede escoger, según Romanos 6:13, dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Esto es el viejo hombre, el hombre antiguo, el hombre de pecado, la vieja naturaleza. Sino presentaos vosotros mismos a Dios, ese es el nuevo hombre, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, son para servir al Señor. Son instrumentos de justicia. Bien, ¿qué pasa con esas dos naturalezas? En Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Son contrarios. Puedes estar completamente seguro que lo que quiere la carne, lo que quiere ese viejo hombre, lo que quiere esa naturaleza antigua con la cual nacemos naturalmente, es contrario a lo que el Espíritu Santo nos guía, totalmente opuesto. Por eso es que nos alejamos de Dios cuando empezamos a permitir que tomen lugar esas pasiones antiguas, pasiones sembradas en nuestra naturaleza desde el principio. ¿Y eso por qué? Por el pecado original, el pecado de desobediencia que tuvieron Adán y Eva. Ahora, estas dos naturalezas viven dentro del cristiano al mismo tiempo y causan una vida de lucha y conflicto interior. Ahí está por qué estamos viendo de cómo combatir, cómo ganar tu tierra prometida. Estas dos naturalezas, las dos quieren obtener el control, las dos quieren que nuestra voluntad esté sujeta tanto al pecado como al Señor, a Dios. Tú debes escoger, nosotros debemos escoger. Entonces, en Gálatas 5:17 dice que la batalla que sigue a la naturaleza pecadora le encanta la maldad, que es lo opuesto a lo que desea el Espíritu Santo, que es lo que acabamos de explicar ahora. Y el Espíritu nos da deseos opuestos a la naturaleza de pecado. Estas dos fuerzas pelean constantemente la una contra la otra, y nuestras decisiones nunca están libres de este conflicto. Está la clave. ¿De qué está lleno tu corazón? Si tu corazón está lleno de la palabra de Dios, si has meditado en ella, si has escuchado lo que Dios tiene que decirte a través de su palabra, Jesús habla a través de su palabra. Si te estás llenando de eso, tenlo por seguro que cuando te enfrentes a una decisión, vas a tener la decisión de la mente de Cristo, tal como le agrada a Dios. Pero hay un opositor que te va a hacer dudar, que te va a arrastrar, avivándose ese deseo antiguo a través de las amistades que tienes, de las cosas que ves, de lo que escuchas, todo eso que incita al pecado. Así es que la naturaleza de pecado no muere así, muere cada día. Es llevada a la cruz, todo crucificando el viejo hombre. Cada día tenemos que deshacernos de esos impulsos pecaminosos que hay en nosotros. Bien. Ahora, dijimos que el cristiano puede escoger. Colosenses 3:9-10 dice: habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es una renovación. Revestidos del nuevo.
Dejar el viejo hombre, revestirnos del nuevo. ¿Cuál es el nuevo hombre? El nuevo hombre es el que está claramente en la escritura, contenido en la escritura. Es un hombre que tiene el fruto del espíritu, que da el fruto del espíritu. ¿Cuál es el fruto del espíritu? No se puede simular, no hay falso fruto del espíritu. O es el fruto del espíritu o es un engaño del maligno. Pero de nosotros mismos no puede salir algo ilegítimo. El nuevo hombre, decía, manifiesta el fruto a través de la vida de continua comunión con el Espíritu Santo, en la palabra, en la obediencia, en la meditación, en la oración, en buscar la voluntad de Dios en cada decisión que tomas, impidiendo que cada pensamiento que llegue del maligno lanzado como un dardo de fuego penetre. Para eso nos dio un escudo de la fe, nos dio un yelmo de salvación, nos dio una coraza de justicia. Para eso sirve la armadura del Espíritu que está descrita en Efesios capítulo 6. Entonces, revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, nuestro Señor, se va renovando hasta el conocimiento pleno, completamente transformados. Y es una transformación que durará toda la vida. Ahora, la pregunta que surge ahora, la pregunta que emana de todo esto que hemos hablado. Bueno, antes quiero decir que una palabra que dijo Josué, que es esa retumba desde el pasado, desde hace miles de años, para presentársela a nosotros, a ti, según tu voluntad, que tienes esa pugna, esa lucha, esa pelea entre las dos naturalezas. ¿Qué es lo que dice el Señor? Josué 24:15 dice, escogeos hoy a quién sirváis. Escoge, elige a quién vas a servir. Vas a servir a Dios, vas a servir a agradarlo, hacer su voluntad, crecer espiritualmente, manifestar el fruto de la comunión, de la unión, del andar en el Espíritu, obedeciendo al Espíritu. Eso es lo que significa obediencia al Espíritu, sujeción al Espíritu, humillarse ante Dios, ante Dios. Eso es precisamente lo que hoy nos dice, retumba, les decía, el eco se escucha del pasado, de cuando vivía Josué, que dijo, escogeos hoy a quién sirváis, a Dios o a tu antigua naturaleza, a tu nueva naturaleza creada según Dios, que se va renovando cada día, cada momento, o al hombre viejo, al maligno. Eso es la pregunta que surge. Ahora, llegamos al punto en cuál es tu análisis actual, cuál es tu examen, como si fuera un examen espiritual de tu situación. Así como te haces exámenes clínicos, vamos a ver cómo respondes tú a ti mismo estas tres preguntas. ¿Cuál de las dos naturalezas estás alimentando? Porque es muy importante qué es lo que alimentas. Les decía, ¿de qué estás lleno? ¿De qué estás alimentado? Las personas en lo natural, en lo físico, las personas que se alimentan de cosas que no son nutritivas, tarde o temprano van a enfermar. Van a enfermar, van a padecer, sus órganos se van a ir desgastando en todo el cuerpo. Se desgastan y después contaminan todo su ser. Pero hablando en lo espiritual, vamos a ver cómo está tu análisis. ¿En qué se deleita tu mente? ¿A qué le dedicas tiempo? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas la forma de obtener esa satisfacción? ¿Qué es? Tal vez los medios electrónicos, tal vez las pláticas con otras personas, tal vez el ver imágenes que te van a provocar pecado, o te deleitas en leer la palabra, escuchar la voz de Dios. ¿Qué te está hablando? A veces no sé si, creo que sí les ha pasado que te sorprendes de cómo Dios te está hablando, cómo te está revelando cosas que antes ya habían leído eso. A mí me ha pasado. Yo lo había leído y lo vuelvo a leer y entonces hay cada vez es como penetrar al fondo del mar. Cuando entras, vas descubriendo nuevas cosas.
Y eso es en lo que te deleitas o te deleitas en las cosas del mundo. Esa es la primera pregunta. Ahora, ¿cuánto tiempo dedicas al estudio, de la Biblia diariamente? Esa es la otra pregunta. De aquí va a salir de qué te estás alimentando, por supuesto. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Y dije estudio, no dije una lectura rápida, no dije como muchos dicen, no, ya he leído la Biblia en un año. Hombre, qué bueno. ¿Y qué? ¿Cuál es el beneficio que has encontrado? No, pues que la leí en un año. O sea, ese es mi logro. Ese no es un logro. Si no te deja nada, es como comer un bocado muy nutritivo, masticarlo y escupirlo, echarlo fuera. No te va a servir de nada. Muy poquito se te queda y tal vez sirva para algo, pero igual pasa aquí. La palabra no es para pasar por encima, la palabra no es para escucharla cada domingo, no. La palabra no es para oír un sermón que me entretenga y dijo, no, pues sí, porque yo estoy oyendo palabra, pero eso no es lo que Dios quiere decir a ti en lo personal. Claro que Dios habla a través de las mensajes que se dan los domingos, los martes y en algunas otras ocasiones. Por supuesto, por supuesto. Pero ¿cuánto tiempo le dedicas tú? ¿Cuánto tiempo lo haces? Esa es la segunda. Y la tercera, ¿qué tiempo le dedicas a la oración? A estar a solas con Dios, hablando con Dios, solo. Eso Jesús pasaba horas, a veces toda la noche orando, hablando con su Padre. Ese es un ejemplo para nosotros. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Si tú me contestas estas como esperamos, en que se deleite tu mente, en la palabra de Dios, en tener una comunión íntima con Dios, le dedico un buen tiempo. Todos los días estudio la Biblia, tengo mi orden para ir estudiándola, tengo una secuencia que bueno, yo la tengo mucho tiempo practicándola, pero no solo porque ya, desde que fui pastor, yo desde que me convertí, empecé, entendí, y poco a poco he tenido luchas, claro, hay atractivos que pasaron, por supuesto, siempre hay excusas, justificaciones y todo lo que quieras, pero que quede claro, siempre debe ganar en ti tu parte de hombre nuevo, no el hombre viejo, que te quiere desviar de nuevo. Bien, vamos a orar para entrar en el tema. Señor, ¿cuántas cosas debemos poner atención y cuántas cosas debemos hacer o dejar de hacer otras, Señor? Sí, Señor. Sé que nos hablas a través de todas estas versículos y de estas preguntas, este autoanálisis que nos acabamos de hacer, examinarnos a nosotros mismos para ver en qué condiciones estamos, pero que no para ahí. ¿Qué vamos a hacer? Porque de nada sirve ver que estoy mal si no tengo un plan para salir adelante. Gracias, Señor, porque tú nos hablas de una y de mil maneras de qué es lo que debemos hacer para lograr crecer cada día, ser más semejantes en el carácter de Cristo, en la misión que tenía Cristo, en su misericordia, su humildad, su obediencia y todas las demás cualidades. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien. Dijimos que hay 7 enemigos por vencer y están descritos en Deuteronomio. Deuteronomio 7:1 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla. No hay duda. Esta es la misión. Vas a entrar para tomar la tierra. Y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, hay gente que está poseyéndola, así como hay una vieja naturaleza en nosotros que ya nos tiene poseída esa voluntad. Muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo. 7 naciones, fíjense en lo que dice aquí, ya lo hemos leído, yo lo sé, pero me gusta recalcarlo. 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Pero si Dios ya nos dio todas las divinas promesas,
preciosas y grandísimas promesas, dice Pedro. ¿Qué vamos a temer? Tenemos que ser como Josué y Caleb, que siguieron adelante. Y el versículo Dios dice, y Jehová tu Dios las haya entregado, las va a entregar, quiere decir, te va a ayudar a conquistar, a vencerlas delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No hay concesiones, no hay sociedades, no hay, vamos a llegar a un acuerdo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Deshazte de todo, rompe con todo eso que te está estirando. Recuerdo que cuando recién me convertí tuve que romper con el grupo de amigos que tenía, que fueron mis amigos desde pues toda la preparatoria y carrera profesional. Sí, porque no eran una buena influencia. No eran buena influencia. Y no tanto que fueran tan desordenadamente, pero no me hacían bien. No era algo que me iba a ayudar a hacer lo que Dios quiere que fuera yo. Por eso tuve que deshacerme de esos amigos. Y pues el Señor, cuando te deshaces de algo para agradar a Dios, Dios te da otros. Dios los sustituye. Bien. Estos enemigos fueron permitidos por dos razones que ya hemos visto. La primera, para enseñar al pueblo cómo combatir, batallar, luchar, guerrear. Eso nos dice, aplicándonos a nosotros, que para disfrutar de paz y seguridad, no solo sabremos cómo defendernos, no sabremos cómo defendernos si no somos soldados preparados. Y segundo, probar su fe y obediencia en el caso de ellos y también en el nuestro. ¿Qué tan dispuesto estás a obedecer? ¿De qué tamaño es tu fe? ¿Es como un granito de mostaza? Es suficiente. Pero algunos no llegan ni a un granito de mostaza. Ahora, ya vimos tres de los enemigos que lo vimos enfocado con los impulsos del alma del viejo hombre por conservar su dominio. Los eteos, postrar, quebrantar por medio de violencia causando miedo. Su clave es el temor, el miedo. La forma de vencerlo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segundo, jergueseos, uno que regresa de un peregrinaje en el sentido de ir de un lado a otro, anda vagando como el espíritu inmundo, cuando sale del hombre anda vagando buscando un lugar en donde volver a entrar. Y si no encuentra, regresa a donde fue echado. Y si no ha recibido a Jesucristo en su corazón, no tiene el espíritu y ha abierto puertas al pecado, vuelve a entrar ahí. Este enemigo es confusión e inestabilidad. Es una parte que ya traemos, confusión e inestabilidad. ¿Cómo lo pienso? 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión. La confusión no es de Dios, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Qué tengo que hacer para tener paz y estar seguro de que es del Señor algo? Búscalo en oración. Búscalo en oración. Siempre me ha llamado mucho la atención que Jesús pasó toda la noche orando para ver a quiénes 12 iba a escoger para ser sus discípulos. Había muchos que lo estaban siguiendo, pero tenía que estar seguro de la voluntad del Padre, porque él no hacía nada por sí mismo, no hacía un análisis y decía, pues este me gusta porque su temperamento, como el de Pedro, es un temperamento colérico, este es un líder innato. No, porque Juan es un hombre pacífico, es un hombre que no fue un análisis, fue un estar con el Señor para que le fuera revelando quiénes 12 son. Seguramente les dio más instrucciones y características, pero eso es lo que dice la Biblia y hasta ahí llego yo, hasta lo que dice la Escritura. No voy a sacar cosas que no están escritas. Tercero, lo que vimos la semana pasada, los amorreos. Representa al enemigo rebeldía, orgullo, amargura. Este no perdona, este se resiente, es rencoroso. Ese es un amorreo, esa es la parte del amorreo que está contenida en nosotros. A veces son
más grandes los heteos, los gergeseos o los amorreos. Hay que ver, cada persona tenemos posesiones diferentes de estos enemigos. La forma de vencerlo es, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si te humillas, serás exaltado. Vimos muchos versículos la semana pasada y los dos que ya toqué anteriormente. También hay videos que están hablando de eso. Bien. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No caigas en sus tentaciones, no caigas en sus engaños, en sus atracciones. Líbrate de eso, líbrate de esas atracciones. Vimos, esta es la distribución de las naciones que ocupaban la tierra prometida. Y aquí aparecen todas. Esas 7 naciones, las 7 naciones de Canaán, son los heteos, los gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Este ya lo vimos, heteos, gergeseos y amorreos. Hoy nos vamos a ocupar en los cananeos. Como información adicional, los cananeos estaban ubicados en esta parte y en esta parte. No voy a tocar quiénes de las tribus de Israel quedaron en esas partes porque hay tendencias en todos nosotros a cada uno de estos. En algunos pesan más los heteos del miedo, en otros los amorreos del orgullo, del resentimiento, del rencor, en otras los jergueseos que andan divagando en la confusión, pero continuamente. Así es que a cada uno tenemos enemigos que vencer. Hoy nos vamos a ocupar de los cananeos. Bien, cananeo es un mercader, uno que hace tratos, de la raíz caná, doblar la rodilla, humillar. Bueno, esto nos habla del enemigo materialismo y ambición. Cuando estaba preparando esto, dije, ¿quiénes, Señor? ¿Quiénes serán? ¿Quiénes tenían tan desarrollado, tan llenos del enemigo cananeo, de los ejemplos bíblicos? Y para no alargar mucho, saqué 2 conclusiones. Uno es Judas, que todos sabemos. Judas por ambición vendió al Señor. Judas, no nada más en vender al Señor, sino también cuando una mujer derramó del perfume, inmediatamente dijo Judas, no, ¿para qué lo desgastas? Sí, eso lo podíamos haber vendido y tener dinero para los pobres. Discúlpame, le dijo el Señor, ella me está preparando para la tumba, déjenla. Entonces, ese era Judas. Los otros son los hermanos de José, que por celos fueron y se deshicieron de su hermano, lo vendieron a los mercaderes y fueron y mintieron a su padre que una bestia lo había dañado, lo había matado. Ese es una parte de cananeo que se estaba manifestando ahí. Seguramente todos tenemos mucho más de unos, pero todos tenemos a los 7 habitando en nuestro antiguo ser, en nuestra vieja naturaleza. Nadie puede decir yo no tengo ninguna, yo tengo nada más una, perdóname. Pues por hacer tratos esta gente o comprometerse con cosas, se termina doblando la rodilla o siendo humillado y está dispuesto con tal de sacar un beneficio. Es hacer tesoros en la tierra o amar las cosas del mundo. Eso es lo que está haciendo el cananeo. No os hagáis tesoros en la tierra, dijo el Señor Jesús, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. El cananeo es el que hace tesoros en la tierra, es el que busca el beneficio por ambición. Los cananeos tenían muchas cosas similares a los hebreos en algunas cosas, pero como las fiestas dedicadas a Dios. Sin embargo, la gran diferencia estaba en que las fiestas hebreas se enfocaban en el aspecto espiritual, en hacer lo que Dios les dijo en las fiestas que Dios les había indicado a Moisés que debían celebrar los hebreos, el pueblo de Israel. Mientras los cananeos en lo material, en lo físico, en lo sexual, todo era para agradar a su Dios, para agradar a su carne,
Eso era lo que hacían. Su carne, su Dios es su ambición. Tan grande fue su influencia de los cananeos que Dios llegó a describir el pecado de Israel. En una ocasión llegó a describirlo como, en Oseas 12:7 dijo, mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. ¿Por qué estoy subrayando aquí peso falso? Porque el mal no está en ser mercader, no es por ser comerciante, sino en el peso falso, es en el engañador. Cuando hay un engaño, ahí está el Satanás. Ahí está Satanás y ahí está tu carne. La carne cediendo a la tentación, totalmente, cediendo a la tentación. Yo te doy todos los reinos de esta tierra. Yo te doy todo el poder y los reinos de esta tierra. Sí, negociando, sí, postrado me adoras. Buscando al cananeo de la naturaleza humana del Señor Jesús. Pero como el Señor Jesús no pecó y el Señor Jesús tenía, por supuesto, una relación íntima con el Padre, no cayó en el engaño. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No hay negociación, en otras palabras. No voy a vender eso. No va a haber intercambio con lo que tú quieres. Bien, esto habla de los que presentan un mensaje con requisitos o condiciones falsas. Cuando hay engaño, ahí está el enemigo y está el cananeo actuando. Ya sea demasiado flojas o demasiado estrictas. Ambos casos le quita la responsabilidad a la persona y la oportunidad de desarrollo, cuando son demasiado flojas o demasiado estrictas. Y voy a dar ejemplo. Unos espiritualizan y ponen todo como responsabilidad de Dios. No, Dios te ama, Dios es bueno, Dios te va a dar, Dios te protege, Dios te guarda. Dios hace todo por ti. Y los otros son tan legalistas que excluyen a Dios de la actividad. Totalmente, eso depende de ti, tú tienes que hacerlo. No hay forma de que Dios te ayude, no hay... Pero ¿cómo? Si el Espíritu Santo es nuestro ayudador. El Señor lo envió para que nos dijera todas las cosas, recordara todas las cosas que Él había dicho. Pero bueno, sigo para ver por dónde van estos. Es claro que para estar en la disposición de seguir a Dios, no se puede estar comprometido con otro o nada más, con un Dios con minúscula y con nada más, ni lo material, no hay negociación, dijimos, no hay. No implica esto que las cosas materiales en sí mismas sean malas. No estamos hablando de una actitud, no, estamos hablando de una actitud de vida, de lo que se valora en el corazón y la mente. Es tener lo material como un Dios, tener lo material como lo más importante. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu obediencia a Dios por un beneficio material, un beneficio de fama, de tu reputación, un beneficio de influencia para con otras personas? Eso es lo que hace un cananeo en ti. Bien. Ahora, desde la primera vez que se menciona Canaán en la Biblia, vemos que Dios lo señala como siervo de los justos. Y esto se remonta a antes de que ocuparan esa tierra. Pero quiero hacer una oración. Señor, hasta aquí estamos descubriendo ese Canaán que está en nuestra antigua naturaleza y que es necesario combatir contra él y derrotarlo y quitarle el poder que tiene en nuestro ser, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, que influye en nuestras emociones y sentimientos. Tenemos que derrotarlo. Tú dijiste que tú no los ibas a dar. Pero también dijiste que es necesario que vayamos y peleemos contra eso. Gracias, Señor, porque nos dejas examinar a nuestro enemigo que está dentro de nosotros en la antigua naturaleza, la cual es necesario vencerla para rescatar esa parte de nosotros que está tomada, sitiada, está secuestrada por la antigua naturaleza. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos. Bien, cuando se menciona por primera vez Canaán, sucede así. En Génesis 9:25, de hecho en el capítulo 9, hay una maldición que da Noé a
ahorita lo voy a explicar. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Bueno, ¿cuándo surgió esto? ¿Cuándo fue cuando esto apareció? Bien, la maldición de Cam, la maldición de Cam. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cam, una vez que Noé se embriagó con vino, sembró una vid, cosechó la vid, hizo el vino con la uva y se embriagó. Y estando en su tienda, se embriagó y se desnudó. Entonces, Cam, el hijo llamado Cam, entró y vio su desnudez. Y los otros hijos, cuando fue y les dijo, mira, mi padre está desnudo, los otros se fueron caminando de espaldas con ropa en sus brazos y la pusieron sobre su padre sin voltear a verlo, sin voltear a verlo. Y entonces aquí viene la maldición. La maldición de Cam es en realidad colocada sobre su hijo, Canaán. Canaán era hijo de Cam. Qué importante es que las repercusiones que puede tener un pecado, porque lo que hizo Cam es deshonrar a su padre. Al verlo, porque claramente dice la escritura, no verás la desnudez de tu padre, y tiene otros pues alcances, pero aquí vio la desnudez y era pecado delante de Dios. Y ¿cómo influye en tu hijo cuando tú pecas contra el Señor? Seguramente le dolió a Cam escuchar eso, pero Canaán, su hijo, tuvo consecuencias. Fíjese que lo que pasó fue, en realidad es colocada sobre el hijo de Cam, Canaán, y ocurre en el libro de Génesis, como estamos comentando, impuesta por el patriarca Noé. Ocurre en el contexto de la embriaguez de Noé y es provocado por un acto vergonzoso perpetrado por el hijo de Noé, llamado Cam, y que vio la desnudez de su padre. Ya lo expliqué. Ahí hay una imagen donde Noé maldijo a través de lo que hizo Cam a Canaán. Y el 26 dice, dijo más Noé, dijo, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Canaán pasa a servir a Sem. Va a ser un siervo, un sirviente, no iba a tener privilegio, ya no iba a tener un estatus de descendiente privilegiado de Noé, sino un siervo de Sem. Con eso concuerda la verdad de que lo que tiene el impío está reservado para los justos. Cam, un impío que hereda la maldición a su hijo, la maldición de su padre a su hijo, y el beneficio iba a ser para Sem. Proverbios 13:22 dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Esto es un proverbio, esto es un principio bíblico, una ley que se cumple. Si tú andas en los caminos de Dios como lo andaba Sem, iba a dejar herederos a sus hijos y a los hijos de sus hijos, a su descendencia. En cambio, Canaán pasó a ser siervo. Un siervo trabaja, un siervo sirve, pero sin ningún beneficio. Así es que, por lo tanto, no se debe confundir lo material, que es bueno, pues es creación de Dios, con el materialismo, que es la actitud de algunas personas. El materialismo y la ambición ataca el fruto del amor, destruye el amor. Y es una evidencia que no se está buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando hay materialismo y ambición, estás en sentido contrario de buscar el reino de Dios y su justicia. El Espíritu Santo te guía hacia el reino de Dios y su justicia. El materialismo, ese Canaán que hay en ti, te guía a la ambición y al materialismo. Eso es lo que pasa. Muchos cristianos no tienen hambre y sed de justicia, sino hambre y sed de prosperidad. Andan buscando ser prosperados y van y oyen a predicadores que les dicen Dios te ama, Dios te va a prosperar, tú no tienes que preocuparte, tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo del rey, debes ser tratado como rey, y una sarta de mentiras peligrosas continuamente. De hecho, Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
No puedes servir a Dios y a las riquezas. Vas en sentido contrario. Buscas riquezas, materialismo, ambición, seguridad, prosperidad, confort, posesiones. No estás. Te dices cristiano, asistes a una iglesia, haces cosas, sirves, pero estás vacío. No tienes al Señor en tu corazón. Solamente es paja, madera, heno y hojarasca, que va a ser descubierta por el fuego, tal vez en una prueba o tal vez después, cuando se descubran todas las cosas. Tampoco debemos confundir la riqueza o abundancia con materialismo, pues hay personas de escasos recursos que son materialistas y ambiciosos, de escasos recursos, y hay personas que son de muchos recursos, que tienen una buena posición económica, que son humildes, que están dispuestas a dar, que no está su corazón apegado a las riquezas. Es un hecho. La forma de vencerlo. Quiero comentarles que tal vez me tarde un poquito en esto, pero me interesa terminarlo. Por favor, discúlpenme, me llevé un tiempo, pero era necesario establecer bases. La forma de vencerlo es como Abraham. Él pudo dejar su tierra y parentela porque buscaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía no está en, más nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No significa ahorita que estamos viviendo en los cielos, pero sí bajo las leyes, las normas, la dirección, los principios, las promesas del reino de los cielos aquí en la tierra, porque Dios no está limitado al cielo. Dios es soberano del universo. Pero el reino de Dios y la justicia es para aquellos que han recibido a Jesucristo en su corazón y obedientes siguen a la voz del Espíritu Santo. Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. No hay lugar a duda. No hay lugar a duda. El contexto de Filipenses y Gálatas es importante. Se los presento. Hay carnales legalistas como este. Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pregunta Pablo a los Gálatas. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, si es que no lograron el efecto que el Dios quería hacerlo. Las pruebas son para perfeccionarnos, las pruebas son para crecer en la fe. A aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Es por tus méritos o es por la fe en sus méritos, en sus promesas? Ahora, hay en la otra versión de carnales, los que le dan lugar a las pasiones pecaminosas. Los primeros son estrictos, todo depende de mí, yo tengo que hacer esto para conseguir ser agradable a Dios. El otro extremo es, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, ya una hora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales era perdición, cuyo Dios es el vientre, ese es su Dios, el vientre, satisfacerse a sí mismos, y cuya gloria es su vergüenza. Lo que están buscando de gloria va a ser su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, pasiones pecaminosas, las dos versiones de carnalidad. Se salen de lo que es andar en justicia y se van por la carne, ya sea legalista o la carne liberal, la que va por libertinaje, no por la libertad. Bien. Quiero ver estas dos imágenes que nos van a decir mucho acerca de estos. El legalismo. Primero dijimos, estos enemigos de la cruz eran tanto los que vivían sujetos a la ley, que es la imagen que presento aquí. Esto solo quiero saber, ya leímos Gálatas. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, cristianos, ahora vais a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ya sabemos la respuesta, es por el oír con fe.
La otra es la mente carnal, que trae en su contexto, solo trae pensamientos que están descritos aquí. Esos son el lado opuesto, el otro extremo, que tiene que ver con los que celebran su supuesta libertad, se llama libertinaje, en Cristo, en las complacencias de su carne, pasiones de la carne, diría yo. Y ellos están seguros, ellos dicen, Dios es bueno, Dios es amor, yo ya soy salvo, Dios tiene un lugar para mí, Dios me va a abrir camino, Dios quiere que yo sea prosperado. Y miren todo lo que hay en su corazón, todo lo que aparece ahí. Se alcanza a ver allá al final, allá en el sótano, escondido en un rincón, Dios y la iglesia. No leen la Biblia, no oran, no se congregan, no meditan en la palabra, por lo tanto no lo obedecen. Todo lo demás es lo que llena su vida. Y esas son, ahí van a estar sus decisiones. Bien, Abraham pudo abandonar toda su confianza y dependencia de los bienes materiales que tenía, lo pudo hacer, se deshizo de todo, salió de Ur de los Caldeos. Luego, cuando ya era viejo, cuando aparentemente ya no había esperanza de que disfrutara de los beneficios, Dios le dio el hijo de la promesa y en su descendencia estaba la bendición para todas las familias y naciones de la tierra. Isaías 41:8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, mi amigo. Él obedecía a Dios, él tenía una relación íntima con Dios, íntima. Esta generación de Josué que va a poseer la tierra es la que va a luchar y derrotar a los enemigos. Esa es, para que su descendencia reciba la bendición de familias y naciones bajo el reino y la justicia de Dios. Última pregunta, con esto voy a terminar. Con esto termino. ¿Cómo está tu corazón en cuanto a los cananeos? De nuevo, la pregunta la planteé de una forma al principio, la planteo así ahora. ¿Cuál es el análisis, el autoanálisis de tu vida con respecto a los cananeos? En otras palabras, puedes hacer planes de tu involucramiento y entrega a luchar para conseguir una nación. Estamos hablando de tu tierra prometida, no una nación física. Una nación en la cual reine la justicia de Dios, aun cuando tú no veas el fruto, cumplimiento de tu esfuerzo, porque no lo vio Abraham. Abraham no tenía una tierra. Lo que Dios le había prometido es, vas a tener esa tierra prometida, te llevaré a un lugar, sal de Ur de los Caldeos, te daré otro lugar. Ni él, ni Isaac, ni Jacob, pero hasta después todo Israel entró ahí a través de Moisés, de Josué, que entró y poseyeron la tierra. Termino con este versículo para meditar. Hebreos 11:39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Eso es. Vamos a terminar aquí esto y vamos a regresar. Bien, vamos a orar. Señor, es muy claro que vivimos en una zona, en un área industrial, aquí, en el área metropolitana de Monterrey, en esta zona. Es un área que tiende mucho al materialismo, demasiado al materialismo y a la ambición, más que otras zonas del país. Y eso nos ha causado muchos problemas porque esos cananeos que hay en nosotros se han levantado y obstaculizan la obra del nuevo hombre que debe conquistar esas tierras en nosotros. Esa naturaleza nueva que debe crecer para ser cada vez más como Jesucristo. Tristemente, aún comparado con otras partes de nuestro México, somos sobresalientes en el aspecto de materialismo y ambición. Señor, perdona a este estado, perdona esta región, perdona a Nuevo León, a Monterrey, perdona a San Pedro, perdona a cada uno de los municipios que están enfocados en buscar lo material y ambicionan en todas las áreas, en lo económico, en lo
como empresas, como gobierno, como individuos, cada uno de nosotros estamos buscando afanosamente, ambiciosamente lo material y la fama, el poder, la gloria y los bienes materiales. Perdónanos, Señor, nos arrepentimos como nación. Oro para que esta nación, y oramos todos juntos para que esta área de nuestra nación, para que este estado y esta zona se arrepientan y busquen a Dios y no dejen que sigan los cananeos posicionándose de su tierra, de su corazón, que todo aquello que nos desvía de la justicia y la santidad de la verdad sea quitado de nuestra vida de un corte perfecto, abandonándonos, resistiendo al diablo, humillándonos bajo tu poder, tu voluntad, resistiendo al diablo, y éste huirá de nosotros, porque eso es tu promesa, Señor. Si lo resistimos, va a huir, va a acabar huyendo. Por bien camino vino contra nosotros, por 7 saldrá huyendo. Gracias, Señor, por abrirnos los ojos y advertirnos y amonestarnos y animarnos a que tenemos lo necesario para conquistar el cananeo que hay en nosotros, en la naturaleza pecaminosa que debemos conquistar. Ese enemigo que está siempre atento para lograr su bienestar. No el espiritual, sino el material, el físico, el natural. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias porque sigues levantando enfermos, sigues sanando no solamente los cuerpos, sino los corazones heridos por las ofensas, por los traumas del pasado y del presente, y aquellos que tienen problemas no solamente en el cuerpo, sino en su corazón, en su forma de pensar y de ver las cosas. Te pido, Señor, que sigas actuando, que sigas inquietando a toda la iglesia para orar por los enfermos, porque tú nos diste autoridad para ir y poner las manos sobre los enfermos y que estos sanen. Gracias, Señor, por los hombres y mujeres que están recluidos privados de su libertad, porque tú los harás ver la libertad y tu gloria, Señor. Pero mientras estén ahí, que sean preparados, porque también tienen los mismos enemigos que nosotros y tienen que combatirlos, porque todo hombre tiene esos enemigos desde el nacimiento. Gracias, Señor, porque todo lo necesario, todo lo que necesitamos, tú nos los provees, porque tú tienes conocimiento de lo que necesitamos. Gracias, Señor, por todos aquellos que fielmente diezman, porque sé que tú ves su corazón y que tú lo estableciste para que siga habiendo, como les decías desde antes, alimento en mi casa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a terminar por aquí.